Ahora aquí vamos a grabar esto. Ah, este semestre vamos a estar trabajando con lo de SQL Server, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de qué es un gestor de bases de datos y SQL como tal, pues tiene su propio gestor de base de datos. Y SQL, pues es un lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje bastante práctico que nos ayuda a trabajar con bases de datos relacionales. Entonces, de acuerdo al administrador que ustedes instalen, eso sí deben tomarlo en cuenta. Cuando ustedes instalen el SQL, busquen el administrador que sea compatible, porque en algún momento, por ejemplo, les voy a mostrar esto acá. Vamos a estar trabajando con esta base de datos, se llama Centro Médico. Aquí tengo algunas, pero este lo vamos a ir creando de cero. Aquí ya tengo esto avanzado, lo he estado avanzando, pero voy a empezar de cero con ustedes. La idea como tal es que si ustedes no tienen el Magnum Studio actualizado, no les va a permitir crear la parte de los diagramas relacionales. Y aún esta versión como tal me ha estado dando problemas. Por ejemplo, creé el primer diagrama, pero después ya no me dejó editarlo. En su momento les puede pasar algo similar, pero eso depende de las versiones. Miren, si se dan cuenta, me marca este error, pero ya es un error directamente del sistema como tal. Entonces lo que tuve que hacer fue crear un nuevo diagrama y buscar en este caso el administrador del 18.05. Pero estuve revisando y estuve buscando específicamente a qué se debía el error. Solo aparecía que debía actualizar la parte de el administrador. Sin embargo, al crear el segundo diagrama, pues no me daba error. Ahorita, como ya no lo usaba, me volvió a dar error, si se dan cuenta. Y para poder, en este caso, solo voy a cerrar acá. Para poder solucionar esto, lo que tengo que hacer es generar un nuevo diagrama. Pero, por eso les digo, tengan cuidado con eso. Yo bajé la versión 2019 del SQL y me da ese problema. Realmente está mero extraño, ¿verdad? Y no encontré una mayor resolución a ese problema. Entonces, si yo le doy New Datagram, agrego, por ejemplo, todo. Entonces, me va a jalar todas las tablitas. Y ahí están todas las tablas, pero si ustedes se dan cuenta, ya están relacionadas. Solo permítanme acá. Vamos a reducirlo un poquito. Hoy se va a ver muy pequeño. Pero si ustedes observan, creo un nuevo diagrama y ya no me da ningún tipo de error. Ahí está el diagramita. Bueno, todavía me faltan relacionar un par de tablas. Pero se los menciono porque en su momento puede pasarles que uno no les aparezca este espacio, esta carpeta donde dice diagramas de bases de datos. Y eso es por la versión que estén utilizando. Entonces, si bajan la versión 2019, vean que su administrador sea en este caso, la última versión, que es la 18.05. Ustedes dentro del entorno acá del administrador de bases de datos, pues si ustedes se dieron cuenta a la hora de ingresar, yo puedo venir, desconectarme y me puedo volver a conectar. Entonces, cuando ustedes abren por primera vez el programa,
dependiendo de la instalación que hicieron, si ustedes no le colocaron clave al SQL, entonces utilizan la autenticación de Windows, Windows Authentication. Entonces simplemente le dan conectar. Pero si ustedes a la hora de instalar le colocaron un usuario y una clave, se va a habilitar esto de acá. O buscan la autenticación de SQL Server, les pide el login y el password, ¿verdad? Ahorita, pues como estamos con fines educativos, me lo dejé con Windows Authentication, los dejé con la autenticación de Windows. Pero, de hecho, ya en un ambiente profesional, ustedes tienen que tener su autenticación de SQL Server, tienen que tener una clave y contraseña como tal. Entonces acá se conectan y ya los conecta al administrador como tal, y el administrador pues se conecta y nos muestra todas las bases de datos que tenemos en este momento. Si ustedes se dan cuenta, el entorno de SQL Server es muy parecido al Visual Studio. Aquí tenemos el explorador de soluciones. Si nosotros estamos creando un proyecto muy grande, pues puedo venir yo y crear un proyecto y ahí ir guardando todas las consultas, todos los procedimientos, todas aquellas actividades que me sirvan a mí como parte del proyecto hasta tenerlo finalizado. Pero la ventaja de un proyecto como tal es que ahí voy a tener empaquetado todos los elementos como tal que me van a servir a mí. Entonces, por ejemplo, este es centro médico, aquí tengo yo mi diagrama, este no lo he guardado, pero si se dan cuenta tengo que guardarlo para no tener problema después. Aquí tengo mi conjunto de tablas, ¿verdad? Y vamos a ver. Aquí, aquí tengo un procedimiento almacenado. Ya vamos a hacer esto despuesito. Entonces vamos a ir poco a poco. Este me va a servir para irles explicando cómo crear tablas, irles explicando cómo ir creando, en este caso, tablas a partir del asistente, tablas con Transact SQL, ¿verdad? O el TSQL. Cómo irlas creando con código también. Cómo ir trabajando las relaciones, tanto en la forma, en este caso visual, como lo que están viendo ahorita. Y cómo ir creando, en este caso, también las transacciones a partir de código. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esto, vamos a ir trabajando con la parte de tipos de datos que se manejan y los diferentes elementos que tenemos en este caso. Entonces, como les decía, a la larga, SQL como tal, pues es un lenguaje prácticamente a la larga, porque también podemos ahí no solo utilizar el entorno visual, sino que también podemos utilizar el propio lenguaje de SQL para poder trabajar tanto con la creación de tablas, la modificación de las tablas, la inserción, la eliminación, la actualización de los datos dentro de las tablas o los registros, y también podemos en este caso administrar la relación entre las diferentes tablas que vayamos creando. Entonces, nosotros tenemos un sistema bastante completo que nos va a permitir manejar todo esto. Y la parte del TSQL o el Transact SQL, que dice que es la manera en que se comunican las instrucciones de manipulación de datos que gestiona el usuario con el servidor, los cuales pueden o permiten en este caso realizar operaciones claves en SQL Server. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento. Yo puedo venir, crear, puedo modificar, puedo realizar diferentes operaciones o procedimientos almacenados dentro de mi administrador de bases de datos, y lo utilizo a través de Transact SQL, ¿verdad? Entonces prácticamente es otra alternativa para poder trabajar con el SQL Server. ¿Qué características incluye el Transact SQL? Entonces, si ustedes ven acá, incluye características propias
del lenguaje de programación, ¿verdad? Podemos definir el tipo de datos, definir variables, podemos trabajar con estructuras de control de flujo, gestión de excepciones, funciones predefinidas. Entonces nosotros podemos tener también ahí todo este tipo de elementos. Podemos trabajar con condiciones, podemos declarar las variables, puedo crear un proceso almacenado, puedo crear un trigger. Entonces, todo esto lo hacemos con el propio lenguaje. Pero ¿qué no nos permite hacer? Y esto es algo importante también. Crear interfaces de usuario no podemos hacerlo, ni crear aplicaciones ejecutables. A la larga, aquí tenemos que utilizar o hacer uso de otro lenguaje de programación para poder crear una interfaz de usuario o una aplicación ejecutable que se comunique o se conecte, en este caso, con las bases de datos dentro de nuestro administrador o que se comunique en este caso con SQL Server. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Podemos hacer muchas cosas con SQL en la parte de Transact SQL, si se dieron cuenta ustedes. Pero también estas dos características no las tienen. Lo de crear interfaces de usuario y la parte de crear aplicaciones ejecutables. Y SQL Server como tal, o el Microsoft SQL Server, es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, ¿verdad? Y este, pues, a la larga, pues, nos va a servir a nosotros muchísimo con el trabajo directamente, eh, manejando los registros dentro de bases de datos y la utilización de su lenguaje como tal para poder trabajar con los diferentes elementos ya mencionados. Entonces es otra de las opciones, otra de las alternativas para poder trabajar. Y dentro de su investigación también ustedes encontraron el tipo de bases de datos relacional, ¿verdad? Que es parte de SQL Server como tal. Veamos aquí. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con el SQL Server como tal, pues tienen que venir y crear una base de datos nueva, pero también tienen algunos otros elementos. Aquí, por ejemplo, tengo yo los diferentes elementos como conectarme, desconectarme, dependiendo del servidor que yo tenga. Puedo crear un nuevo proyecto, pero este proyecto como tal hace referencia al explorador de soluciones que tenemos aquí. Podemos trabajar con diferentes consultas, ¿verdad? Y podemos trabajar esas consultas dependiendo con la base de datos o el proyecto de base de datos que estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, tengo mi servidor activo, esto también debemos verificar lo que esté activo. En su momento puede estar detenido o pausado, ¿verdad? Voy a conectarme, desconectarme, agregar nuevas consultas, hacer una revisión de las actividades que estoy haciendo. Puedo detener el servidor, puedo pausarlo, puedo reiniciarlo. Si me está dando problemas en algún momento, podemos reiniciarlo, ¿verdad? Y eso lo que hace es que prácticamente levanta el servicio, ¿no? Porque a veces presenta algún tipo de problemas, puede darse. Por ejemplo, si yo le doy clic en pause, me dice si realmente quiero dejarlo en pausa. Y aquí todavía me hace diferentes preguntas para ver si quiero pausar el proceso. Bueno, ahorita le vamos a ver que no. Pero puedo detenerlo también, puedo desconectarme y así sucesivamente. Aquí donde está la carpeta de database, la parte de bases de datos, clic derecho, New Database. Yo puedo crear aquí una base de datos y automáticamente me lo va a trabajar. O puedo venir yo también por medio de una query nueva. Puedo generar una query nueva, pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo trabajo esto de la nueva query, automáticamente yo debo verificar con qué base de datos está relacionada. En este caso, me lo está relacionando con la base por defecto que trae, que es la master. Entonces, yo vengo aquí y escojo la base de datos que necesito que albergue estas consultas que voy a estar trabajando. Entonces, eso es otro aspecto que debemos ir considerando. Yo puedo ejecutar las consultas simplemente seleccionándolas o también puedo yo venir y al seleccionarlas presionar F5 para que se ejecute.
Si ustedes ven acá, a la ejecución dice, puede presionar F5, no hay ningún problema. Debo tener cuidado con lo que esté trabajando en su momento también. Imagínense que me voy aquí a centro, estoy en la tabla centro médico y quiero que esa consulta se ejecute en centro médico, ¿verdad? Entonces, todas las consultas que yo realice acá, pues simplemente las va a trabajar con la base de datos centro médico. En algún momento, pues también podemos tener el problema de que estemos ejecutando una consulta y no nos funcione, pero no nos hemos dado cuenta que no estamos en la base de datos como tal. Si yo le doy clic derecho y le doy New Database, por ejemplo, ahí le puedo colocar, vamos a colocarle aquí base de datos ejemplo, le voy a colocar así. Aquí esto lo va a guardar dentro de nuestro servidor principal. Aquí, por ejemplo, le podemos dar OK, ¿verdad? Y nos va a crear nuestra base de datos de ejemplo. Solo voy a minimizar esto y aquí está. Si se dan cuenta, cuando creamos nuestra base de datos, nos da el espacio para nuestros diagramas de base de datos, nuestra carpeta para nuestras tablas, nuestras vistas, nuestros recursos externos, la parte programable en este caso, parte de seguridad, ya nos crea todos los elementos necesarios para poder trabajar con esa base de datos. Entonces yo puedo venir y fácilmente venir aquí a la parte de tablas y podemos crear aquí New Table. Aquí puedo crear una tabla. Al darle clic derecho y clic en tabla nueva, pues aquí ya nos muestra la interfaz prácticamente para la creación de una tabla de manera sencilla. Una tabla como tal pues está dividida en columnas y filas o filas y columnas. Las filas son los registros y las columnas donde van los diferentes atributos, tipos de datos de los elementos con los que estemos trabajando. Entonces, como ustedes saben, siempre vamos a colocar un identificador de tabla. Imagínense aquí ID. ¿Qué le vamos a poner ahí? Por ejemplo, imagínense que sean los datos de una persona, ID persona, y el tipo de datos. Esto también tenemos que verlo. Digo que el día de mañana vamos a estar viendo la parte de tipos de datos. Vamos a encontrar nchar, varchar, ntext, numéricos, tipo int, tipos reales. Entonces vamos a encontrar variedad de datos. Si por ejemplo yo quiero que este ID sea mi clave principal, entonces yo voy a trabajarlo con un tipo entero, por ejemplo. Y le estoy diciendo que no sea nulo. Por ejemplo, también puedo venir y escribir nombre, aquí el nombre de la persona, y puedo decirle varchar, por ejemplo, 50, porque van todos los nombres. Estoy definiendo un tipo de dato varchar para los nombres específicamente. Apellidos, por ejemplo, lo mismo, varchar. Entonces ahí fácilmente estoy creando una tabla. Puedo venir yo, darle clic derecho y decirle que esa es clave primaria. Esa es una opción. O si ustedes buscan acá, aquí está el icono también de llave primaria. Puedo hacer clic. Ahí está. Entonces ya tenemos esa opción. Aquí, por ejemplo, no va a permitir nulos. Estos sí va a permitir los nulos. Hay otra cuestión que es el campo de identity. Aquí está, especificación del campo identity que no permite repetidos y va a quedar indexado. Eso ya les voy a hablar más detalladamente también. Pero por ejemplo, ahí con eso yo estoy creando una tabla. Entonces, podemos guardar cambios acá a la hora de guardar. Si yo lo cierro, me dice si deseo guardarlo, entonces lo voy a guardar como persona o datos de la persona, por ejemplo. Ahorita lo estamos haciendo así sencillo. Yo puedo venir, puedo cerrar esto y actualizo. Y aquí tengo
la parte de veo personas. Se creó la tabla. Si yo quiero ingresar información, le doy Edit Top 200 y ahí puedo ir agregando los elementos de mi tabla. ¿Sí? Esa es una forma en la que yo puedo venir y agregar información como tal. Vamos a hacer así rapidito para que nos alcance el tiempo. Aquí en la parte del query, si yo quiero crear una tabla, puedo escribir create table, por ejemplo, y puedo escribir el nombre de la tabla. Voy a colocarle a este persona 1. No le voy a dejar persona porque me va a decir que existe. Vean, pues, la sintaxis ahí es la siguiente. Coloco create table y el nombre de la tabla que le voy a dar. Abrimos paréntesis y lo cerramos, ¿verdad? Dentro del paréntesis yo voy a especificar, por ejemplo, ID persona. Coloco, en este caso, el campo y defino el tipo. Voy a decir que es int y le voy a colocar not null. Ahí le estoy diciendo que ese campo no debe ser null. Vengo yo y el otro era nombre, ¿verdad? Nombre y le vamos a poner, por ejemplo, ahí un varchar 50. Le pusimos. Y aquí le puedo decir que sea not null también. Le pongo coma al finalizar y el otro era apellido. Un varchar otra vez, 50, not null. Y ahí tenemos prácticamente el código de nuestra tabla. Bueno, entonces si yo quiero hacer que esta sea llave primaria, vamos a colocarle ahí, por ejemplo, constraint y entre corchetes le vamos a colocar ahí